Estimados colegas, buenas noches. Les habla Horacio Escobar a través del canal de cirugía bucal, nuestra plataforma de difusión de la cirugía, la implantología y la ortodoncia, ¿vale? Hoy desde Madrid vamos a hablar sobre el tema de hábitos. Hábitos en los pacientes en crecimiento, hábitos en pacientes en dentición mixta, en dentición temporal, ¿vale? Aquel abordaje temprano de los hábitos, tanto de deglución, succión de pulgar, en fin, diferentes tipos de alteraciones que adquieren los críos durante su crecimiento, ¿vale? Los hábitos. Hoy en particular vamos a hablar sobre el hábito de la interposición de la lengua, ¿vale? Vamos a analizar un poco este tema, les voy a presentar algunos casos, vamos a hablar un poco del diagnóstico de esta alteración. Y antes de comenzar, pues vamos a ir entonces a la presentación, a ver si encontramos la presentación. Le doy la bienvenida. Lamentamos haber salido con algunos minutos de retraso, pero siempre tenemos algún problema que ajustar, algún problema técnico. Y bueno, como dicen en la televisión, son los problemas del directo, ¿vale? Pues les decía que hoy vamos a hablar sobre el hábito de la interposición de la lengua. Vamos a ver el abordaje, el diagnóstico, la planificación. Y antes de comenzar, pues les voy a presentar una imagen que es la Plaza Mayor de Madrid, ¿vale? Hoy les estoy hablando desde Madrid. Aparece el sol primaveral, y la Plaza de Madrid, la Plaza Mayor, se llena de gente, de turistas. Es un lugar fantástico para tomarse una cerveza y no tan fantástico para pagar la cerveza, ¿vale? Este es uno de los lugares más caros para tomarse una caña dentro de Madrid, pero el lugar bien lo merece. En esta época, primeros soles de primavera, no nos importa ir a gastarnos unos cuartos en tomarnos una buena caña ahí en ese lugar tan turístico, pero tan impresionante, ¿vale? La verdad es que es un lugar muy bonito en diferentes épocas del año. Ahora, esta imagen se la traigo con el título de buenos hábitos. Estos sí que son buenos hábitos, ¿vale? Juntarse con los amigos, a conversar, tomarse una cerveza, dejar el móvil apartado por unos minutos y entretenerse con la charla, con los colegas, con la familia, y poder conversar un rato al sol primaveral. Luego, cuando venga el verano, ya nos esconderemos de esa luz, de ese sol, y entraremos en nuestro trabajo habitual. Vamos a ver, tenemos una llamada. Dime. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces voy a ver si consigo ir un poco hacia atrás, ¿vale? Ahí está la pantalla, lo que les comentaba. Me había quedado yo con la imagen de la primera figura, el inconsciente. No les había enseñado yo las imágenes de la presentación, pero bueno, esto es el trabajo del psicólogo que me ha quitado esta timidez y ahora quiero aparecer en el primer plano permanentemente, ¿vale? Lo que les comentaba, una vista de la Plaza Mayor de Madrid, una terraza llena de gente disfrutando del sol de primavera, ¿vale? Los buenos hábitos. Y aquí, pues, los malos hábitos. La interposición de la lengua. Vamos a hablar sobre este tema, sobre la mordida abierta anterior, en dentición temporal, en dentición mixta, temprana, por la interposición de la lengua como un hábito, ¿vale?, que encontramos dentro de lo que nosotros consideramos el pretratamiento. Dividimos la cuestión simplemente por cuestiones didácticas, dividimos los diferentes abordajes de un tratamiento de un paciente en dos fases completamente diferentes. El pretratamiento, por un lado, que son todas las maniobras ortodóncicas y ortopédicas que podemos realizar durante la fase de crecimiento del paciente, durante la dentición temporal, durante la dentición mixta,
temprana y tardía, y solamente cuando vayamos a hacer el trabajo en la dentición permanente, cuando ya tengamos condiciones de rehabilitar al paciente del todo, pues hablamos de un tratamiento de ortodoncia. Por lo tanto, este trabajo, esta charla que vamos a dar hoy, está enmarcada dentro del pretratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es esto qué es el pretratamiento? Les decía que son las maniobras que nosotros podemos hacer, maniobras ortodóncicas aisladas o maniobras ortopédicas que están destinadas a corregir algunas alteraciones, a mejorar las condiciones de la salud bucal, a permitir que el paciente se desarrolle normalmente. Lo primero que podríamos decir desde el punto de vista de la acción cronológica, de la terapia cronológica, tendríamos que decir que lo primero que se debe atender es la eliminación de los hábitos, ¿vale? En cuanto descubrimos que el paciente tiene algún tipo de hábitos, es necesario corregirlo inmediatamente. En segundo lugar, tendríamos que trabajar en las modificaciones esqueletales, en la ortopedia, ¿vale? Aquellas maniobras de modificación del crecimiento que solamente pueden ser corregidos durante la fase de crecimiento del paciente, es una ortopedia, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más temprano hagamos la intervención ortopédica, mucho mejor va a ser el resultado, el pronóstico mucho mejor, y por lo tanto tendríamos que establecer una suerte de orden en las intervenciones en un paciente. Por lo tanto, en primer lugar, la eliminación de los hábitos. En segundo lugar, las modificaciones esqueletales, la ortopedia, ya sea la disyunción, ya sea la tracción posterior-anterior. Desde el punto de vista de los hábitos, tenemos los más conocidos, la deglución atípica, la succión de dedos, no es la succión del teléfono, la succión digital y la interposición de los labios, ¿vale? De estos hábitos, lo más común y lo más frecuente son la deglución atípica y la succión de dedos, ¿vale? Entonces, como siempre les comento, cualquier intervención que vayamos a hacer en un paciente precisa de un diagnóstico muy definido, ¿vale? El secreto del éxito del tratamiento va a ser, sin ninguna duda, el desarrollo del diagnóstico. En algunos casos, dependiendo del tipo de alteración, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la situación en que estemos, pues tenemos que tener un protocolo de diagnóstico más o menos refinado, más o menos elaborado, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, unos puntos generales de lo que sería un diagnóstico de un tratamiento de ortodoncia común, un tratamiento normal, donde no tenemos alteraciones muy severas, y entonces pues hacemos siempre un examen facial. Este examen facial lo hacemos a través de fotografía. Es imposible hacer un examen facial en vivo y en directo en la clínica. El paciente se pone incómodo, no está dispuesto a colaborar. Es muy difícil hacer un buen análisis del paciente en vivo. Por lo tanto, es imprescindible hacerle unas fotografías con ciertas condiciones para que podamos luego en el ordenador tranquilo hacer el análisis de la cara del paciente. La asimetría, las asimetrías, las proporciones de la cara, los tejidos blandos, en fin, todo aquello que nos interesa analizar desde el punto de vista de un diagnóstico inicial, de un análisis facial inicial para poder tomar nota de cualquier desvío que pueda presentar el paciente y incluirlo dentro de los objetivos del tratamiento. En el examen radiográfico y cefalométrico del paciente, obviamente los parámetros cefalométricos que tenemos habituales están a partir de los 9 años. Una cefalometría de Rickert, por ejemplo, pues tiene su base estadística a partir de 8 años y medio, 9 años. Por lo tanto, hacerle una radiografía a un paciente en crecimiento no tiene mucho sentido. Trabajamos con radiografías panorámicas para tener una información general de la cantidad de piezas, el orden de las piezas,
calcular un poco las cronologías de las erupciones y verificar si hay algún supernumerario, quistes o cualquier anomalía que pueda interferir en el desarrollo del paciente. En relación a la oclusión, simplemente hacemos un examen clínico. En este caso, en los pacientes en tendición mixta nunca hacemos montaje en articulador, simplemente tomamos modelo superior e inferior y a la moda habitual tenemos nuestro modelo inicial como simplemente como un testigo de lo que tenía el paciente y luego poder compararlo con el trabajo concluido, ¿vale? Y el examen funcional, ¿vale? En este caso, el examen funcional del paciente es interesante porque el paciente en crecimiento, el paciente con hábito, tiene alteraciones de la función y por lo tanto hay que tener mucha precaución en relación a este examen funcional. La deglución, la masticación, la fonación, la respiración, el cierre bucal, la calidad del cierre bucal, la relación interdentaria, el tipo de overjet, el tipo de overbite, la calidad del cierre labial, la competencia o incompetencia del labio y también la relajación, la posición de la musculatura perioral que va a permitir cerrar con mayor o con menor dificultad los labios, ¿vale? Está claro, colegas, que existe una íntima relación entre todas las funciones. Basta que tengamos una pequeña alteración en una función y esto va a comprometer inmediatamente al resto de funciones. Por lo tanto, se rompe la cadena y esto inmediatamente comienzan a aparecer disfunciones, ya sea en la respiración, en la masticación, en la posición de los labios, en la posición de la lengua, y esto altera francamente el desarrollo de las estructuras del paciente. En otra ocasión, hace unos jueves atrás, hablamos, por ejemplo, de las alteraciones transversales del paciente y decíamos que el desarrollo del maxilar superior, que no tiene un crecimiento autónomo, depende en su crecimiento, depende, por ejemplo, de la posición de la lengua. Si la lengua está adosada al paladar, pues esto estimula el crecimiento del maxilar superior. Si los labios están cerrados, esto estimula el crecimiento del paciente, el crecimiento del maxilar superior. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos intervenciones tempranas para poder, de alguna manera, impedir que alteraciones de la función alteren el crecimiento del paciente, el desarrollo, la maduración del paciente. Existen algunos reflejos que vienen desde la vida intrauterina, ¿vale? Por ejemplo, los reflejos respiratorios, el de succión, el de deglución y el de movimiento mandibular, cierre mandibular, son reflejos que se establecen a partir del cuarto, quinto, sexto mes de vida intrauterina, ¿vale? Es común entonces ahora en estas imágenes que tenemos cada día mejor, tridimensionales del desarrollo del feto, pues es común ver, por ejemplo, la succión de dedos durante el desarrollo en esta etapa de vida intrauterina, ¿vale? Solamente se ponen en funcionamiento todos estos reflejos a partir del nacimiento, ¿vale? Y comienza entonces la función respiratoria, la función de la succión, la función de la deglución. Esto revienta en el momento del parto, ¿vale? Se hace activo, se disparan todo este sistema y comienzan entonces a ser hábiles las funciones. Entre las funciones que nos compete hoy, en lo que vamos a analizar hoy, que me interesa hablar sobre ella, es el mecanismo de la deglución, ¿vale? Para poder hablar de la interposición de la lengua, ¿vale? Desde el punto de vista del desarrollo común, habitual, la deglución se puede dividir en dos fases, ¿vale? Una fase voluntaria, una fase oral, y una fase involuntaria que es la fase faringia o refleja, que es el paso del bolo alimenticio desde que entra a la boca hasta que cae al estómago, ¿vale? Y entonces tenemos, en la deglución adulta tenemos algunas características muy definidas, como son, por ejemplo, en el momento de la deglución hay un detenimiento de la respiración, ¿vale?
En el momento de la deglución hay una relajación de la musculatura perioral, apenas hay una contracción de los músculos elevadores y hay contacto dentario. Luego que el bolo alimenticio recorre la parte bucal, la parte consciente, la parte voluntaria, entra en el sistema el bolo alimenticio a desplazarse a través de los movimientos peristálticos y cae a través de la faringe. Gracias a la elevación del velo del paladar hay un ascenso del hueso deltoide y el bolo alimenticio baja por la parte involuntaria, ¿vale? Hacia el esófago. De modo que estas son las imágenes que existen en todos los libros de todas las universidades del planeta, donde está el esquema del movimiento del bolo alimenticio, ¿vale? En primer lugar, entonces, entra el bolo alimenticio a la boca y los movimientos peristálticos de la lengua comienzan a trasladar el bolo alimenticio. Luego hay un ascenso del velo del paladar, un movimiento de deltoides y se cierra la vía aérea y cae el bolo alimenticio por la vía esofágica, ¿vale? Una vez que termina este movimiento, aparece lo que se llama el triple cierre bucal, ¿vale? Aquí tenemos el triple cierre bucal. En esta imagen que tenemos abajo a la izquierda, esta es la posición ideal, ¿vale? Aquí está el secreto del desarrollo del maxilar superior, aquí está el secreto del formato del reborde alveolar y de la relación interdentaria. Cuando la lengua se adosa al paladar y existe un pequeño contacto dentario y el cierre labial. Esto es lo que se llama el triple cierre bucal, ¿vale? Contacto labial, contacto dentario y la lengua adosada al paladar. En esta posición ya sabéis que el hecho de que la lengua se adose al paladar disminuye, por presión negativa, disminuye el peso de la mandíbula, de modo que por el vacío que se produce dentro de la boca, la mandíbula deja de pesar, ¿vale? Y entonces pues se mantiene un equilibrio de la cabeza en la columna vertebral que permite que el paciente tenga una postura definida, ¿vale? Esta es la posición ideal del triple cierre bucal. Si el paciente tiene alguna dificultad, alguna alteración de la función y la lengua desciende, automáticamente vamos a tener una inhibición del crecimiento transversal del maxilar superior, ¿vale? De modo que va a haber una inhibición del crecimiento, va a haber una alteración de la relación interdentaria y va a haber también un aumento del peso de la mandíbula. El hecho de que aumente el peso de la mandíbula hace que el paciente modifique su postura, la cabeza se inclina hacia adelante y entonces comienzan a aparecer alteraciones de posiciones de columna que tienen que compensar la posición de la cabeza del paciente, ¿vale? Hay un cambio en el peso del paciente en los pies y por lo tanto se descompensa completamente la musculatura, toda la columna muscular del paciente y comenzamos a tener problemas de crecimiento que no solamente afectan al maxilar superior, sino que también pues a todo el cuerpo del paciente. Es importante entonces que intentemos hacer intervenciones tempranas que eliminen este tipo de hábitos, ¿vale? Para que el paciente pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles. En cambio, en la deglución infantil, cuando el bebé comienza a succionar, ¿vale? Los maxilares del paciente, los maxilares del bebé se separan y el bebé pone la lengua encima de los rebordes alveolares para poder darle estabilidad a la mandíbula, ¿vale? Y con la lengua interpuesta encima de los rebordes alveolares y en los labios, consigue hacer la succión, ¿vale? Para poder amamantarse. Esto sucede en el momento del amamantamiento y también a lo largo de la alimentación con biberones y toda esta época de succión, ¿vale?
Entonces, lo interesante de esto es que cuando el paciente, el bebé está en esta fase, en primer lugar los maxilares se separan, la lengua está interpuesta a los rebordes alveolares, la lengua está en contacto con los labios, ¿vale? Y entonces el movimiento es guiado por un intercambio sensorial entre la musculatura de la lengua, la musculatura de los labios, y hay toda una contracción de la musculatura perioral, ¿vale? Esto es la situación entonces de lo que se llama la deglución infantil. Observen, tenemos la lengua por encima de los rebordes alveolares, no hay dentición, la mandíbula está estabilizada en todos los sentidos gracias a la posición de la lengua, y la lengua está interpuesta en los labios, ¿vale? Esta colocación de la lengua invade todo el reborde alveolar, tanto en la parte anterior como en la parte lateral, ¿vale? Posterior. De modo que toda la lengua ocupa todo el espacio por encima del reborde alveolar. Cuando comienzan a erupcionar los incisivos, ¿vale? El solo hecho de aparecer en la corona clínica de los incisivos comienza a confinar a la lengua dentro de un nuevo espacio, de un nuevo hábitat, ¿vale? Ahora ya la lengua no va a tener el espacio inmenso que tenía por encima de los rebordes alveolares, sino que va a tener que quedar limitada por la erupción de los incisivos y por la erupción de las piezas temporales en sentido lateral, los caninos, los molares temporales, ¿vale? La lengua queda confinada dentro de la dentición y entonces comienza la deglución adulta, salvo en aquellos casos en que la lengua permanece por encima de los incisivos o por encima de los premolares, de los molares temporales, y por lo tanto impide o inhibe la erupción dentaria. Existen dos tipos de erupciones dentarias. La erupción activa, que es simplemente la emergencia del diente en el reborde alveolar, eso es la erupción activa. Y luego la erupción pasiva, que es una vez que apareció toda la corona clínica del diente, comienza a crecer el reborde alveolar, ¿vale? Por lo tanto, hay un crecimiento vertical en la boca del paciente, por un lado por la erupción activa, aparición de la corona clínica, y por otro lado por el crecimiento vertical de los rebordes alveolares. Cuando sucede que la lengua invade, o mejor, no quedó confinada dentro del arco dentario, esa lengua inhibe el desarrollo, inhibe la erupción, inhibe por un lado la erupción activa, pero principalmente inhibe también la erupción pasiva, es decir, el crecimiento de los rebordes alveolares. Por lo tanto, va a haber un problema de crecimiento vertical de la propia dentición y de los rebordes alveolares. Cuanto más tiempo transcurra con el paciente con este hábito, peor van a ser las consecuencias. Por lo tanto, es importante tener controles tempranos con el paciente a partir de que erupcionar los dientes para poder controlar el desarrollo de la dentición y la nueva posición que debe adquirir la lengua. En esto, los odontopediatras tienen un trabajo de control. Los odontólogos generales tenemos que estar entrenados para poder detectar este tipo de anomalía, y por supuesto los ortodoncistas, que somos también los responsables de dar solución a este tipo de conflictos. Por tanto, aquí tenemos una imagen que corresponde a una interposición de la lengua, por ejemplo, en la parte anterior, que compromete a los incisivos. Tendríamos entonces una mordida abierta anterior, o bien podría tener una invasión de lo que es el reborde dentario, de lo que es la arcada dentaria de la lengua por el sector lateral a nivel de los molares temporales, ya sea de un lado unilateral o de los dos lados bilateral, dejando entonces sectores con inoclusión, mordidas abiertas. Por tanto, podríamos encontrarnos con mordidas abiertas anteriores o podríamos encontrarnos con mordidas abiertas posteriores, unilaterales o bilaterales, ¿vale? La más común, felizmente, es la alteración de la interposición de la lengua en la zona anterior.